Cierra los ojos por un momento. Sí, ahora mismo. Solo por un instante. Respira hondo. Inhala. Exhala. Suelta lo que te está apretando el pecho. Suelta el miedo. Suelta la culpa. Suelta la duda que viene repitiéndote que no puedes más. Ahora imagina esto. Delante de ti aparece una figura. Te mira con ternura, con calma, con una mezcla de amor y entendimiento absoluto. Esa figura eres tú, pero no tú ahora. Es tu yo del futuro, tu yo más sabio, tu yo más fuerte, el que ya vivió todo eso que hoy te duele, el que ya lloró lo que ahora te consume por dentro, el que ya cruzó ese túnel que tú sientes interminable. Y lo primero que hace no es hablar, no es darte consejos, es abrazarte, un abrazo largo, uno de esos que no piden explicación, uno de esos que entienden. Y entonces te susurra al oído: lo lograste, sobreviviste a los días en que creías que no podías más. Y no solo sobreviviste, floreciste. Sé que ahora sientes que estás solo, que esto es demasiado, que estás a punto de romperte, pero quiero que sepas algo. Yo estuve ahí, yo fui tú, y ahora que estoy del otro lado, solo puedo decirte gracias. Gracias por no rendirte cuando todo dentro de ti gritaba que te detuvieras. Gracias por respirar profundo cuando tu mente te decía que ya no tenía sentido. Gracias por seguir caminando cuando no veías el camino. Todo eso que hoy sientes que te rompe, en realidad te está transformando. Todo ese dolor que intentas esconder, te está enseñando a amar más profundo. A ti, a los demás, a la vida misma. Y sí, lloraste, y te enojaste, y dudaste de ti. Pero eso también fue parte del proceso. Porque la fortaleza real no viene de nunca caer, sino de no rendirse mientras te levantas una y otra vez. Lo que ahora parece oscuridad, mañana será claridad. Lo que hoy pesa, mañana será liviano. Lo que hoy no entiendes, mañana será parte de tu historia. De esa historia que un día, sin darte cuenta, empezará a sanar a otros. Y quiero que sepas que todo lo que hoy duele no será eterno. Habrá días en los que sonreirás sin miedo. Habrá lugares en los que te sentirás en casa. Habrá personas que llegarán y no se irán. Tu corazón volverá a confiar, volverá a amar, volverá a latir con esperanza. Y justo cuando estás por quebrarte otra vez, ese futuro tú te toma las manos y te dice, con los ojos brillando: por favor, quédate un día más, un minuto más, un suspiro más, porque aunque tú no lo veas aún, estás mucho más cerca de la luz de lo que crees. No eres débil por sentirte roto, no estás atrasado en la vida, no eres menos por necesitar un descanso. Tú eres exactamente lo que este mundo necesita. Tú eres esa voz, ese abrazo, ese faro que un día alguien más va a necesitar. Y si hoy no lo ves, está bien, solo prométeme esto, que no te vas a rendir hoy. Y mientras ese yo del futuro comienza a alejarse, antes de desaparecer, se da vuelta y, con una sonrisa tranquila, te dice una última cosa. Todo lo que estás viviendo no es un castigo, es una semilla. Y tú eres tierra fértil. Ahora, abre los ojos, respira otra vez y escúchame bien. Tú eres valiente, tú eres necesario, tú no estás solo. Si nadie te lo dijo hoy, yo te lo digo. Estoy orgulloso de ti, por seguir, por sentir, por estar aquí. La vida te empuja a veces a sentirte que ya no puedes más, a pensar que el peso es demasiado para tus hombros. Pero hoy quiero que sepas algo profundo. No te has roto, solo estás en proceso de sanar. Y lo más hermoso de todo esto es que cada paso que das, aunque te parezca pequeño, está construyendo algo mucho más grande de lo que puedes imaginar ahora. Yo sé lo que es mirar hacia el futuro y ver nubes, oscuridad, incertidumbre. Sé lo que es sentirse perdido en medio de la tormenta, pero déjame decirte algo. La tormenta
también pasa. Y cuando lo haga, te vas a dar cuenta de que todo lo que pensaste que no podías resistir fue lo que te hizo más fuerte, más sabio y más compasivo. Porque a veces lo que más necesitamos no es tener todas las respuestas, sino el coraje de seguir adelante, aunque no las tengamos. La vida no se trata de tener todo bajo control, sino de saber que, incluso en el caos, hay algo más grande cuidando de nosotros. Y ahora, quiero que imagines esto. Imagina que todo lo que estás atravesando tiene un propósito, que todo lo que hoy sientes que te está desgarrando está formando una versión de ti que será mucho más poderosa y plena. Tal vez no lo veas aún, pero lo estás construyendo con cada día, con cada paso, y eso es algo que nadie te puede quitar. Así que, si hoy te sientes a punto de rendirte, detente por un momento, respira, recuerda que tu esfuerzo no es en vano, tu lucha tiene un propósito, y lo que te espera en el futuro es algo que ni siquiera puedes imaginar aún. Y aquí, justo ahora, te invito a algo. Hazlo por ti. Hazlo por esa versión de ti que está esperando brillar, aunque no la veas aún. Hazlo por esos sueños que creíste olvidados. Hazlo porque tú vales la pena. Y si hoy no lo crees, créelo por mí. Lo vales. Porque un día, cuando ya todo haya pasado, mirarás hacia atrás y verás todo lo que has superado. Verás cómo cada lágrima fue parte de tu fortaleza, cómo cada día difícil te acercó más a esa versión plena de ti que ahora no puedes ver, pero que sí está allá, en el futuro. Entonces quiero pedirte algo simple. Si hoy te resuena esto, si sientes que este mensaje te eligió a ti, no te lo guardes. Comparte este vídeo con alguien más que necesite escucharlo, porque a veces un simple gesto de compartir puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza. No sabes a cuánta gente puede llegar tu amor, tu fortaleza. Y cuando te vayas de este video, no lo olvides. No importa cómo te sientas hoy, este no es el final de tu historia, es solo un capítulo más. Así que sigue. Sigue con la cabeza en alto. Sigue con el corazón lleno de esperanza. Y sigue sabiendo que el futuro está esperándote con los brazos abiertos. Y si alguna vez dudas de ti mismo, recuerda, no estás solo. Nunca lo estuviste. Yo estoy aquí. Y tú estás aquí. Y juntos vamos a seguir hacia adelante. Al final de cada día, cuando las luces se apagan y te encuentras en silencio, ¿te has preguntado alguna vez qué diría tu yo del futuro si pudiera verte ahora? Si pudiera mirarte a los ojos y decirte exactamente lo que necesitas escuchar para seguir adelante. Tu yo del futuro, ese que ya ha recorrido este camino, ya ha pasado por las mismas tormentas, ya ha enfrentado esas mismas batallas, te miraría con comprensión profunda y te diría con toda la certeza del mundo: te prometo que todo esto vale la pena. Todo lo que estás viviendo te está formando, te está haciendo más fuerte. Y aunque no lo veas ahora, cada paso, cada esfuerzo, cada lágrima derramada te está acercando a la versión de ti que siempre soñaste ser. Ahora quiero que cierres los ojos de nuevo, pero esta vez imagina que ese futuro tú te abraza, no con palabras, sino con esa presencia tan poderosa que te hace sentir que no hay nada que temer, que todo lo que temías perder en realidad no se pierde, solo se transforma. Y todo lo que pensaste que no podrías soportar solo te hizo más grande, más sabio, más completo. En ese abrazo puedes sentir la paz. Sientes que ya no hay necesidad de correr, de luchar en solitario, porque lo más importante ya está hecho. Te has mantenido en pie, has seguido el camino, incluso cuando parecía que no había salida. Y si hoy te sientes agotado, sin fuerzas, quiero que sepas algo muy importante. No es debilidad pedir ayuda. No es debilidad decir, hoy no puedo más. Es simplemente un recordatorio de que, como seres humanos, necesitamos otros para seguir adelante. Tu yo del futuro te diría, no tienes que hacerlo todo solo.
y no tienes que ser perfecto. Lo que más importa es que sigues eligiendo levantarte, seguir adelante y creer que hay algo más grande esperando por ti. Ahora, quiero pedirte algo. Sé que el peso de todo lo que llevas puede ser mucho, pero quiero que por un momento dejes ir todo eso. Suelta la angustia, el miedo, las expectativas. Solo respira y entiende que no tienes que tener todas las respuestas hoy. No tienes que saber cómo va a terminar tu historia, pero sí puedes seguir confiando en ti. Este es el momento en que, aunque no veas el futuro, debes empezar a creer en él. Creer que ese futuro lleno de paz, amor y propósito está esperándote y que las dificultades de hoy solo son el primer paso hacia todo lo maravilloso que vendrá. Y aquí está lo más importante. El futuro no es un destino lejano. No es algo que vas a alcanzar algún día. El futuro es algo que creas ahora, con cada pequeño paso que tomas, con cada pensamiento que eliges pensar, con cada acción que decides tomar. Tu futuro comienza en el momento presente, así que si alguna vez te has sentido perdido, sin rumbo o sin esperanza, quiero que recuerdes algo muy simple. Hoy es un nuevo comienzo y lo único que necesitas hacer es confiar en el proceso. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti y aunque no lo veas ahora, el futuro de tu vida está comenzando ahora mismo. Es tu turno. Es momento de actuar. Es momento de creer. Es momento de empezar a escribir tu próxima página. Si este mensaje resonó contigo, si tocó algo dentro de ti, no te quedes con esto solo para ti. Compártelo con alguien que hoy necesita escuchar estas palabras, porque a veces solo un pequeño recordatorio puede cambiar el curso de un día, de una vida. Y si estás dispuesto a seguir adelante, si estás dispuesto a confiar, quiero que dejes en los comentarios una simple palabra: sigo adelante. Eso es todo. Es solo un recordatorio de que estás aquí, de que estás eligiendo seguir, y cuando lo haces, otras personas ven eso y se sienten inspiradas también a seguir. Porque la verdad es que cuando compartes tu luz, cuando eres honesto sobre tu lucha, no solo sanas tú, estás sanando a los demás también. Y ese es el poder que todos tenemos, el poder de ayudarnos unos a otros. Así que te invito a unirte a esta comunidad, a compartir tu viaje, a ser parte de algo mucho más grande, porque juntos estamos mucho más cerca de lo que imaginamos. Gracias por darme este momento contigo. Gracias por darme el honor de estar en tu vida, aunque sea por estos breves minutos. Gracias por no rendirte. Hoy te dejo con esta última frase. La verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, es el coraje de seguir adelante a pesar de él. Y recuerda, nunca estás solo. Siempre hay algo o alguien que te acompaña en tu viaje. Vete a mejoradas. Si esto tocó algo en tu corazón, escribe en los comentarios: estoy listo para lo que viene. Cada palabra cuenta. Cada palabra puede inspirar a alguien más. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Quizás sea lo que más necesita para seguir adelante. Ufi, suscríbete si aún no lo has hecho. Esta comunidad te necesita. No dejes de compartir tu viaje, porque todos estamos aquí para crecer juntos.